Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Quiero agradecer al doctor Villegas, a la Universidad de las Américas y especialmente a la Facultad de Educación por invitarme a compartir saberes en la tarde de hoy, en el inicio del año académico 2026 del Magíster en Educación con mención en Innovación para el Aprendizaje. Permítame, por favor, compartir pantalla con ustedes. Ay, perdón. Perfecto. Bien. Mi intervención titulada Inteligencia Artificial y Alfabetización Académica, Construcción del Discurso Escrito y Producción del Conocimiento, presenta un análisis sobre la incidencia de la inteligencia artificial en dimensiones fundamentales de la formación universitaria, en las que abordaremos la inteligencia artificial no como un recurso externo, sino como un puente cognitivo en la construcción del discurso. Más allá de una revisión técnica, los invito a reflexionar sobre un desafío de mediación pedagógica y epistemológica. Mi propuesta busca pensar cómo la inteligencia artificial actúa como un catalizador en la transformación del modo en que escribimos, del modo en que pensamos y de la manera en que producimos conocimiento. A ver, comencemos con esta pregunta. ¿Qué está cambiando realmente con la inteligencia artificial? La discusión actual se centra en si los estudiantes están usando o no la herramienta. Sin embargo, el verdadero debate no radica en el uso en sí misma, sino en aquello que la inteligencia artificial está transformando en los procesos formativos. La inteligencia artificial no solo interviene en la escritura académica, sino en los procesos de pensamiento y la producción de conocimiento. Y aquí vale la pena plantearnos otra interrogante. ¿Estamos formando estudiantes que escriben o estudiantes que piensan? Porque hoy más que nunca, escribir bien no necesariamente significa pensar bien. Y justamente en esta tensión es donde aparece la inteligencia artificial como un actor clave. A ver, revisemos esta estadística del Consejo de Educación Digital publicada en enero de 2026 a partir de la encuesta sobre inteligencia artificial en la educación superior en América Latina. Como ven, los resultados revelan que ChatGPT es una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas en los estudiantes universitarios para su desempeño académico. Y estos resultados nos están dando una revelación importante, pues muchos de ellos utilizan esta herramienta de una forma sostenida en la búsqueda de información, lectura crítica, selección de fuentes y análisis reflexivo. Hoy puede ser parcialmente automatizados todos estos procesos mediante la inteligencia artificial y justamente allí emerge uno de los grandes desafíos pedagógicos de nuestro tiempo. A ver, vamos a redefinir la nueva alfabetización académica. Esto implica desarrollar una competencia dialógica con la inteligencia artificial. No consiste simplemente en dictarle instrucciones a una máquina, sino en establecer un proceso continuo de interacción y retroalimentación crítica. Esta nueva alfabetización emerge de la convergencia de dos capacidades fundamentales. Por un lado, tenemos la metacognición, entendida como la capacidad humana de interrogar, de cuestionar, de orientar críticamente la inteligencia artificial. Por la otra está la colaboración, concebida como esa alianza estratégica que se establece entre el pensamiento humano y la herramienta tecnológica. Y de esta interacción surge una nueva forma de innovación educativa basada en el aprendizaje aumentado. Alfabetizar ya no significa únicamente enseñar a leer y escribir, implica enseñar a formular preguntas significativas que abran un diálogo entre el pensamiento crítico humano y la inteligencia de los algoritmos para construir conocimiento con sentido. Hablemos ahora de la escritura académica como un proceso intelectual y de cómo la inteligencia artificial interviene en la gestión de la carga cognitiva. Les pregunto, ¿les ha ocurrido alguna vez que deben comenzar un texto académico y se enfrentan a una hoja de papel en blanco sin saber por dónde empezar? A mí me ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando un estudiante de magíster utiliza la inteligencia artificial para esquematizar un marco teórico, no está ahorrando pensamiento, él está construyendo un puente que le permite avanzar
con mayor rapidez hacia la discusión de los hallazgos. La escritura académica implica entonces un enorme esfuerzo cognitivo, porque buscar información, seleccionar fuentes, organizar ideas, estructurar argumentos, redactar con coherencia, revisar críticamente el escrito, es un ejercicio cognitivo. Y en este contexto, la inteligencia artificial puede asumir ciertas tareas mecánicas o instrumentales, permitiendo que el estudiante reserve parte o en su totalidad la energía mental para lo verdaderamente sustantivo, que es el análisis crítico, la reflexión y la originalidad intelectual. Como vemos, escribir académicamente no consiste únicamente en redactar textos, implica en transitar por distintas etapas intelectuales. Y aquí voy a apoyarme de los procesos de la administración, porque se debe planificar, organizar, ejecutar y revisar. En la planificación, el investigador define el tema, los objetivos y la estructura inicial de las ideas. Con la organización, supone la búsqueda de información, la selección de fuentes, la articulación de la información relevante. Con la ejecución es poner en práctica la construcción coherente y cohesionada, ese hilado del discurso escrito. Y con la revisión, que aunque pareciera ser la parte final, no lo es, porque esta etapa usted la puede utilizar en cualquiera de las anteriores, aquí usted va a evaluar lo que le va a dar valor a la calidad argumentativa y la eficacia comunicativa del texto académico. Esto, por supuesto, nos lleva ay, se me fue la lámina. Esto, por supuesto, nos lleva a redefinir la escritura. Y aquí les estoy presentando una línea de tiempo que tiene que ver con la construcción del discurso. Como observamos en esta línea, eh, juega un papel fundamental esa colaboración del juicio humano y la inteligencia artificial. La verdadera innovación no radica en que la inteligencia artificial escriba por nosotros, sino en comprender su función como catalizadora en esas etapas iniciales del proceso, como es la preescritura, como lo tienen allí, y la elaboración del borrador. Sin embargo, y esto es fundamental para su formación en este magíster, es que la inteligencia artificial posee límites claramente definidos. Ella puede organizar información, proponer estructuras, generar textos, pero no puede juzgar críticamente, no puede validar epistemológicamente y tampoco, menos aún, asumir una responsabilidad crítica sobre el conocimiento producido. Eso continúa siendo un dominio exclusivamente del humano. El conocimiento académico adquiere verdadero valor cuando ustedes, como investigadores, autores, asumen conscientemente la revisión crítica, la interpretación y la validación del contenido. Y aquí emerge la dimensión ética de la autoría académica. La inteligencia artificial puede convertirse en un puente de partida, pero el rigor intelectual y la construcción de sentido siguen siendo nuestro punto de llegada. Por eso escribir hoy implica un proceso de co-creación que va a estar mediado por la tecnología, ya que no producimos conocimientos aislados, sino que estamos interactuando de forma crítica con distintas herramientas inteligentes. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿qué riesgos aparecen cuando delegamos completamente la escritura académica a la inteligencia artificial? Como vemos en pantalla, el primero es la pérdida de voz. Esto ocurre cuando el estudiante deja de construir su propio posicionamiento intelectual y comienza a depender de estructuras generadas automáticamente. El texto puede verse correcto, incluso sofisticado, pero ya no refleja una voz auténtica ni un pensamiento verdaderamente elaborado. Y entonces la escritura pierde su función formativa. El segundo riesgo es la homogeneización del discurso académico. La inteligencia artificial trabaja a partir de patrones recurrentes de lenguaje y estructuras comunes de argumentación. Como resultado, comienzan a aparecer textos cada vez más parecidos entre sí y previsibles, uniformes, sin singularidad intelectual. Y esto no solamente representa un problema lingüístico, sino también un problema epistemológico, porque cuando todos escriben parecido, también comienza a empobrecerse la diversidad de pensamiento y finalmente aparece quizá el riesgo más delicado, que es la simulación de contenido. Aquí el estudiante puede presentar un texto formalmente impecable con un lenguaje académico fluido y una buena estructura, pero sin comprensión real del contenido. Existe una apariencia de saber,
pero no hay una apropiación crítica de conocimiento. Y eso se evidencia rápidamente cuando el estudiante debe argumentar, explicar o defender una idea. A ver, vamos a escenificar esto, ¿verdad? Vamos a ilustrarlo con un escenario educativo muy cercano a ustedes en la realidad universitaria. Imaginemos a un estudiante que está entregando el avance de una investigación sobre innovación del aprendizaje. El documento está impecable, bien escrito, coherente, bien estructurado, con lenguaje académico, full equipo, citas correctas. Pero llega el momento en que el estudiante tiene que defender oralmente su trabajo. ¿Dónde creen ustedes que aparece el problema? Me gustaría leerlos en el chat. Exacto, comienza a emerger dificultades como la incapacidad para explicar, no tiene respuestas precisas, son muy vagas, hay una dificultad para justificar las decisiones teóricas o una escasa profundidad argumentativa. Entonces el problema no radica necesariamente en el uso de la inteligencia artificial. La verdadera pregunta no es quién escribe, sino quién piensa. Porque existe una ruptura entre el texto producido y el proceso intelectual que debería sostenerlo. Y eso nos sitúa frente a un caso de simulación de conocimiento. El texto aparenta solidez académica, pero no existe una comprensión real detrás de él. Entonces, surgen aquí las implicaciones pedagógicas y evaluativas. Desde una perspectiva ética, me gustaría plantearles el siguiente cuestionamiento. ¿Es lo mismo decir voy a evaluar el proceso de una tarea realizada con apoyo de la inteligencia artificial, a decir, voy a evaluar el proceso de una tarea realizada con apoyo de la IA? A ver, ¿qué dice? A primera vista parecen equivalentes, pero representan dos formas muy distintas de comprender la evaluación. En primera instancia, el foco está puesto principalmente en el uso del instrumento de la tecnología. ¿Qué herramienta utilizó el estudiante? ¿Cómo lo incorporó? ¿Qué metodologías siguió para poder desarrollar la tarea? Y aquí se evalúa principalmente es la interacción operativa que tiene el estudiante o la persona con la inteligencia artificial. En la segunda expresión ocurre algo distinto. Cuando hablamos del desarrollo del proceso, el foco deja de estar únicamente en la herramienta y se desplaza a la evolución cognitiva del estudiante. Ya no interesa solamente qué hizo con la inteligencia artificial, sino cómo construyó conocimiento, cómo evolucionaron sus ideas, qué decisiones tomó, qué cuestionó y cómo ejerció el pensamiento crítico frente a las respuestas generadas por la tecnología. Por tanto, estamos frente a dos modelos de evaluación distintos. Uno evalúa el uso de la IA y el otro evalúa la reflexividad, la comprensión y la responsabilidad intelectual del estudiante en contextos mediados por inteligencia artificial. Y por eso hoy debemos asumir algo fundamental. Evaluar el producto ya no es suficiente. Entonces, necesitamos evidencia del proceso intelectual, necesitamos comprender cómo el estudiante interpreta, cuestiona, construye y comprende aquello que escribe con apoyo de esta herramienta. Ahora bien, veamos esta brecha porque tenemos que cumplir a cabalidad el rol de nosotros como docentes, que vamos a actuar como mediadores epistemológicos. Entonces, si vemos esta estadística, según los datos del Consejo de Educación Digital, el 79% de los docentes ya utiliza la herramienta en distintas actividades académicas, especialmente para tareas administrativas, planificación, creación de materiales didácticos, evaluaciones, lista de cotejos, rúbricas, etc. Sin embargo, el mismo estudio ha revelado que el 88% mantiene un nivel de uso de la inteligencia que va de mínimo a moderado, sin una integración pedagógica profunda dentro del proceso formativo. Estos datos están revelando dos caras. Hay una rápida adopción instrumental de la inteligencia artificial en la educación superior, pero también nos muestra una integración todavía limitada en lo pedagógico y crítico y transformador. Y justamente aquí emerge uno de los desafíos centrales de nuestro tiempo, que consiste en dejar de ser simples operadores de herramientas de inteligencia artificial para convertirnos en mediadores de conocimiento.
porque el verdadero cambio educativo no ocurre cuando incorporamos tecnología al aula, ocurre cuando transformamos pedagógicamente la manera en que enseñamos, acompañamos y construimos su aprendizaje con ella. Entonces, vemos aquí que la inteligencia artificial no va a desplazar al profesor, al contrario, lo va a obligar a subir el nivel. La mediación ya no consiste en transmitir información, porque de hecho ya la IA la provee, sino en validar la calidad y la veracidad de esa información. El docente es quien debe enseñar al estudiante a mirar lo que la inteligencia artificial le está entregando. Entonces, pasamos aquí a la curaduría crítica. Entre los primeros autores que aborda la curaduría de contenido se encuentra Vargava, quien advierte que el problema no es la falta de información, sino el exceso de contenido digital. Desde esta perspectiva, curar contenido implica seleccionar, organizar, contextualizar y validar críticamente la información. Pero aparece Miriam Posner y dice que la curaduría también implica decisiones epistemológicas, porque seleccionar la información significa decidir qué conocimientos adquieren legitimidad. Por eso hoy la curaduría crítica no consiste únicamente en controlar los contenidos, sino en formar estudiantes capaces de construir criterios frente a la formación generada frente a la información generada por la inteligencia artificial. Y esto supone desarrollar entonces tres competencias básicas. Primero, enseñar a preguntar. No se trata de pedirle a la inteligencia que te haga la tarea, sino enseñarle a interrogar críticamente, comparar teorías, identificar sesgos, reformular explicaciones según distintos niveles de comprensión. En segundo lugar, enseñar a filtrar, porque la inteligencia artificial produce tan grandes, enormes volúmenes de información, pero el estudiante debe aprender a contrastar, descartar y jerarquizar los contenidos que le son útiles. Y en tercer lugar, enseñarlos a apropiarse de esos contenidos. Señores, el contenido generado por la inteligencia artificial no se convierte en conocimiento hasta que la persona lo reformula, lo contextualiza y logra defenderlo críticamente desde su propia comprensión. Por eso, para mí, una regla fundamental es esta: si el estudiante no puede explicar sin la presencia de la inteligencia artificial, no está actuando como un curador de conocimiento, sino como un simple reproductor de contenido. Por eso necesitamos evaluar el desarrollo del proceso intelectual, no únicamente el producto final. Ahora, ¿qué significa producir conocimiento cuando la síntesis de datos está automatizada? Fonseca y colaboradores opinan que producir conocimiento hoy ya no consiste únicamente en acumular datos, sino en problematizar la realidad, problematizarla de forma crítica. La inteligencia artificial puede generar respuestas rápidas, organizar información, sintetizar contenidos, pero todavía no puede formular preguntas que emerjan de la sensibilidad social, de la experiencia humana, de las necesidades educativas situadas en contextos particulares, en contextos concretos. Por eso, más que reemplazar la producción de conocimiento, la inteligencia nos obliga a redefinir qué significa realmente saber en la educación superior contemporánea. Bien, la ética de la autoría expandida. Conversemos ahora sobre la autoría expandida. Aunque el término autoría expandida no posee una definición cerrada, puede vincularse a los planteamientos de Luciano Floridi sobre la ética de la información y el uso de la inteligencia artificial. En este sentido, la autoría expandida es una autoría humana que integra la capacidad del procesamiento de la inteligencia artificial sin delegar la responsabilidad ética, crítica e intelectual, porque hay una gran distinción en esto. La inteligencia artificial sintetiza información y amplía nuestras capacidades de procesamiento, pero no posee un propósito propio ni una responsabilidad ética. Por ello sigue siendo el ser humano quien define el porqué y el para qué de lo que produce. Construye conocimiento con sentido y asume la responsabilidad crítica e intelectual del contenido generado con asistencia de ella. Por ello, innovar en la producción de conocimiento implica reconocer que trabajamos con una inteligencia aumentada, pero que la responsabilidad ética y la voz final pertenece a usted como investigador.
El conocimiento se produce en la intersección entre la potencia del algoritmo y la ética del sujeto, como lo podemos ver representado en la imagen. Por eso mi consejo, no busquen usar la inteligencia artificial para terminar más rápido la tesis, sino para que esas investigaciones que están realizando lleguen a los lugares donde el pensamiento humano solo no podría llegar y donde la máquina sola jamás podrá entrar. Entonces, si de producción académica se trata, resulta necesario comprender la pregunta como una forma de diseño investigativo. En contextos mediados por la inteligencia artificial, producir conocimiento implica desarrollar competencias creativas para la elaboración de prompts complejos, capaces de orientar búsquedas y que sean pertinentes, por supuesto, contextualizadas y críticamente estructuradas. Y en este escenario, el investigador deja de ser un simple usuario tecnológico para convertirse en un arquitecto de preguntas que extrae valor cognitivo de la inteligencia artificial. Entonces, yo estoy segura de que todos ustedes han interactuado con la inteligencia artificial y no con una, sino con muchas, ¿o me equivoco? Ahora bien, muchos docentes y estudiantes sabemos pedir cosas a la inteligencia artificial, pero no siempre logramos orientar los prompts para formular pensamientos críticos. Por ello, les propongo hoy día el método CREA para la elaboración de prompts efectivos. Con este método ustedes podrán contextualizar, definir propósito, precisar la entrega y afinar condiciones. La secuencia del acrónimo CREA posee una coherencia lógica porque su arquitectura interna organiza el proceso de interacción con la IA. Con la C vamos a identificar el contexto, el rol, ¿ok? El escenario. Con la R, el requerimiento, el propósito. Aquí se establece la intención, el para qué de la consulta. Con la letra E, la entrega consiste en concretar el producto esperado a través de un formato, una estructura, unas instrucciones muy particulares. Y con la A, de afinación estratégica, aquí se refina el proceso estableciendo condiciones de temporalidad, tono, audiencia y restricciones. Este método puede ayudarles a ustedes a evitar dos problemas muy comunes: elaborar prompts vagos y establecer una relación pasiva con la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que aprenderán a estructurar pensamiento crítico, tomar decisiones, anticipar resultados y evaluar pertinencias. Y precisamente para evidenciarlo, en la siguiente lámina realizaremos un ejercicio práctico. A ver, pasemos a un ejercicio relámpago. Les daré 4 premisas y su tarea será identificar qué parte corresponde a cada letra del método CREA, contexto y rol, requerimiento, entrega y afinación estratégica. Tienen 45 segundos para realizar esta tarea. Muy bien, vamos a revisar entonces los resultados. La premisa 3 define el contexto y el rol porque establece quién es la inteligencia artificial y en qué escenario actúa. La premisa 4 es el requerimiento, ya que nos dice qué se busca, en este caso, diseñar estrategias. La premisa 2 concreta la entrega pidiendo un formato en tabla. Y la premisa 1 de afinación, ay, se me olvidó pasarles esto, me disculpan. La afinación estratégica porque pone condiciones como el uso de evidencias recientes. Muy bien. Entonces, en esta lámina siguiente, van a ver ustedes la arquitectura del prompt para la producción del conocimiento con el método. Vamos a observar cómo una consulta que inicialmente se presentó de forma fragmentada adquiere coherencia investigativa cuando se organiza mediante rol y contexto, requerimiento, propósito, entrega y afinación estratégica. Un prompt efectivo no depende únicamente de pedir información, sino de estructurar intencionalmente el diálogo con la IA. Señores, con el método CREA, el prompt deja de ser una instrucción improvisada y se convierte en una arquitectura de pensamiento orientada a la producción de conocimiento. Bueno, llegamos entonces a la síntesis del recorrido. En la tarde de hoy hemos visto que la inteligencia artificial atraviesa y conecta las 3 estaciones que hemos transitado en la tarde de hoy.
La alfabetización académica, entendida como el puente que nos conecta hacia nuevas formas de escribir y preguntar. Además, comprender también. La construcción del discurso como ese eje mediador capaz de transformar información en pensamiento crítico. La producción de conocimiento concebida como un acto ético, reflexivo y profundamente humano. De este modo, la inteligencia artificial no aparece como un fin en sí misma, sino como un medio que amplía la posibilidad para aprender a escribir e investigar. Pero todo este sistema solo cobra sentido a través de la mediación epistemológica del docente, quien orienta, acompaña, cuestiona y valida la construcción del conocimiento. Porque, como hemos reflexionado hoy, la inteligencia artificial es el medio, la innovación es el proceso, pero el aprendizaje profundo es y seguirá siendo nuestra verdadero fin. Bueno, ustedes inician hoy un camino en este Magíster 2026. Por favor, no lo recorran buscando herramientas que les ahorren el pensamiento, sino desafíos que los impulsen a pensar más allá. Su labor no consiste únicamente en innovar con tecnología, sino en innovar con sentido humano, pensamiento crítico y responsabilidad académica. Sean mediadores, sean puentes entre el conocimiento y la transformación, pero sobre todo sean autores auténticos, conscientes de su propia transformación intelectual, ética y humana. Bien, vamos a cerrar entonces presentando a ustedes la declaración sobre el uso de la IA y las diferentes referencias con las cuales me apoyé para hacerles esta presentación. Nuevamente agradezco a la Universidad de las Américas por este espacio de encuentro y reflexión. A ustedes, maestrantes, les deseo un año académico lleno de preguntas complejas y descubrimientos profundos. Quedo a su disposición para que sigamos construyendo este diálogo. Les dejo mis coordenadas de contacto y les agradezco enormemente el que ustedes hayan estado presentes en la tarde de hoy y haber compartido conmigo estos saberes. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta otra nueva oportunidad.